Nos despedimos esta semana de My Hero Academia. Llega al final de uno de los animes más aclamados, queridos y, por qué no, también criticado duramente, bajo mi punto de vista, por su final, que bueno, yo lo he visto ahora y sinceramente no me ha disgustado. Supongo que la crítica vendrá por el lado de que Midoriya pierde sus poderes. Spoiler del análisis. Bueno, quien está viendo este vídeo ya lo sabe. Pero coño, no está tan mal, puede al final seguir ejerciendo como héroe gracias a ese traje en plan Iron Man. Tiene cosas muy chulas que vamos a estar comentando en este episodio, otras que te dejan un poco como... No lo entiendo, pero me ha gustado y al final sigue siendo fiel a su esencia, a ir a evocar emociones, muchas emociones por encima de la acción. El combate se da más en el interior. Es verdad que el combate final recurre a algo que ya está muy trillado, que es ese mensaje de todos pueden juntos, la unión hace la fuerza, y vemos como todos abren el camino al héroe, lo empujan, le ponen la mano sobre su espalda hasta que éste dé el golpe de gracia, que le ayudaba más allá de sus compañeros, también llega desde otros hogares y traspasa fronteras. Nada nuevo que no hayamos visto en el shonen y hasta puedes atisbar el cansancio de una obra que ya no puede estirarse mucho más. Que no se me malentienda, por supuesto que se pueden sacar más historias con otros villanos, con otros héroes nuevos, precuelas, historias de origen de muchos personajes que tiene la obra, eso sí. Pero es que al final My Hero Academia, y esto es una verdad, parte del villano. El villano es el centro neurálgico de la trama. Y esto ocurre también con Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, que nos cuentan la historia de un personaje maligno que pudo nacer hace un milenio. Y además, fijaos que justo en estos animes es así. La lucha contra el malo abarca varias generaciones hasta llegar a su desenlace. No te crean a un personaje del que generar un sinfín de historias, como pueda ser el clásico superhéroe americano, y a partir de ahí que surja un catálogo interminable de villanos para estirar el chicle hasta el infinito. Se nota que esa no era la idea del autor, que quería contarte una historia, la lucha entre el All for One y el One for All. Esa disyuntiva entre los que lo quieren todo y aquellos que lo dan de forma altruista, queriendo mandar un mensaje solidario. Y además tenemos ese epílogo que sirve ya para dejarlo todo ya súper cerradito y que nos quede un buen sabor de boca. Venga, vamos a la chicha, a la derrota de All for One con ese golpe inicial. Después veremos cómo el tío se aferra a la vida y trata de recomponerse como puede, pero vamos a hablar de ese primer golpe que le afecta de sobremanera porque Midoriya acababa de traspasarle hace poquito el One for All, teniendo en ese entonces Tomura el cuerpo hecho mierda y además después de haberlo desequilibrado mentalmente. Bueno, desequilibrio mental dentro de Tomura / All for One es prácticamente inherente. Y recordemos que Midoriya tuvo que prepararse muy a fondo para recibir el poder de All Might porque de no ser así, su cuerpo no lo soportaría. Cuando la conciencia de All for One toma el control, gran parte de los dones desaparecieron incluyendo el One for All, pero el daño ya estaba hecho. Así que básicamente el cuerpo del villano se rompe, se destruye. Y lo que después sigue... Sí, me gustó muchísimo. Es ese duelo mental. My Hero Academia recurriendo a lo que mejor se le da, una de sus cualidades principales, hablarte con el corazón, con los sentimientos, más que con las hostias, irónicamente siendo de acción. Y lo hace a través de otro momento cliché, pero tremendamente necesario, que es cuando el villano aún no ha dicho su última palabra y utiliza su cola de fénix para resurgir. Aquí tenemos un duelo final, pero de sentimientos y emociones al descubrir varias verdades, que sinceramente... una vez sabidas se sienten evidentes, pero hasta entonces no caes en esa evidencia por tachar precisamente a All for One del típico villano que representa la pura maldad. A diferencia de Tomura, que sí tenía su niño interior que lloraba. Pero Midoriya siempre buscando lo bueno en cualquiera, incluso en All for One, dándose cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Que su obsesión por el One for All no se debía a su codicia por el poder, sino a su deseo por recuperar a su hermano, o por lo menos lo más parecido, que sería tenerlo cerca de él, la importancia que tiene para esto entender lo que es el vestigio de un usuario latente viviendo dentro de un don. Si All for One se hubiese hecho con el don de su hermano, un remanente de su conciencia o de su espíritu viviría dentro de él, siendo lo más parecido a recuperarlo, la persona que más amó, la única persona que realmente quiso. Y pensar que todo lo que ha hecho, lo ha hecho con ese único propósito. Sin duda esto romantiza muchísimo a All for One, tal vez demasiado, porque un deseo noble, amoroso,
querer recuperar a su hermano, no puede eclipsar todas las tragedias que ha causado, incluyendo la propia muerte de su hermano. No deja de ser al final un deseo egoísta, pero sí toca un punto interesante que siempre me he planteado, y es que cualquier persona, por muy mala que sea, por muy asesino, criminal, siempre va a tener un lado sensible, lo que sea, aunque sea el amor a una mascota que a veces aman más a los animales que a las personas. Algo habrá que toque su fibra sensible. Expliquemos cómo ocurre la derrota final de All for One, habiendo dicho que había perdido el One for All al tomar su conciencia el control del cuerpo de Tomura, algo que no llega a explicarse del todo, y yo creía haberlo entendido bien en su momento, pero ahora intentando de hacer memoria digo, ¿en serio? ¿Así? No sé. Bueno, se puede explicar de varias formas, y creo que una sencilla sería entendiendo que el don del One for All no se puede robar, solamente se puede dar. Midoriya se lo estaba dando en aquel momento a Tomura, a la identidad de Tomura, por así decirlo. En ese momento la conciencia de Midoriya consigue entrar con los otros vestigios al interior de Tomura. Ahí el protagonista destruye el odio característico que le hacía fuerte al propio Tomura. Esa fortaleza, ese odio, impedía en su momento que All for One tomase el control de su cuerpo. Aprovechando esa debilidad de Tomura, un remanente de la conciencia de All for One se libera. Se sobrepone la conciencia de All for One y destruye la de Tomura antes de haber asimilado del todo el One for All. Y como Midoriya había entregado de forma voluntaria su One for All a Tomura, al desaparecer la conciencia de Tomura, esa asimilación del poder sin concluir desaparece. Ya os digo, sin saber si el cuerpo de Tomura no había podido asimilar ese poder, que además requería que el cuerpo estuviese muy preparado y la mente también, cosa que no era así, porque tanto psíquica como físicamente en ese momento Tomura estaba hecho mierda, o si simplemente era porque Midoriya se lo estaba dando a Tomura y en ese momento apareció la conciencia de All for One y ahí hubo un conflicto y todo se fue a la verga. Pero aún así, durante el paso del One for All, ese poder por el cuerpo de Tomura, algo de los vestigios del don quedó en él, y así lo calculó Midoriya, que gracias a las ascuas que quedan en él y a esa resonancia con el One for All, logra reactivar a los vestigios para que ataquen desde dentro. Esto también incluye la conciencia de Tomura, que en contra de lo que parecía, no había sido destruida del todo, porque el vestigio de su abuela lo protegió. Ojo, también se acuerda de Kurogiri, no porque Kurogiri haya hecho algo físicamente que haya podido ayudarle a que se libere, pero sí lo ha podido escuchar desde dentro de su propio cuerpo, aunque el control lo estaría teniendo en ese momento All for One. Él pudo escuchar a Kurogiri decirle «¡Libera a Tomura! ¡Tiene un amigo esperándole!» Y de alguna forma lo animó. Y el golpe que recibe el villano no es únicamente el puñetazo de Midoriya desde el exterior, sino también el de Tomura desde su interior y el resto de vestigios que aún quedaban del One for All en el interior del villano. Esto permite el regreso de Tomura para sus últimos instantes de vida. Y tenemos la frase «Dile a Spinner que Tomura Shigaraki luchó hasta el final con el fin de destruir». Esto no significa que siga siendo el mismo villano, que no se arrepiente, que todavía sigue ese odio en su interior por acabar con todo. Para entenderlo hay que darse cuenta de la profunda amistad que tenía con Spinner, algo que bien sabe Kurogiri, cuando antes de desaparecer le suplica a All for One que lo devuelva, que tiene gente esperándolo que lo quiere, y en las imágenes vemos a Tomura con Spinner. Ese sentimiento de amistad es mutuo entre los dos personajes, y Tomura entiende que Spinner sacrificó todo por él, por sus ideales, por su causa, y es la forma de decirle «No fue en vano, yo también peleé hasta el final por ello, di mi vida por ello, y lo hice por propia voluntad, no pienses que fue porque me estaba controlando All for One, fue mi decisión, y tus acciones, Spinner, no fueron inútiles, no es que no luchases por nada». El propósito de Tomura es darle cierta tranquilidad o sentido a la vida de Spinner con una misión que finalmente se cumple y que reconoce el propio Midoriya con sus palabras. Lo hiciste, lo has destruido todo, pero este Tomura no se centra ahora mismo en la destrucción que había ocasionado con ese propósito de erradicar a toda la humanidad, de que no quedase nadie, sino con la posibilidad que acaba de surgir para que una nueva sociedad brote, una que corrija los errores del pasado, entre ellos la discriminación entre los distintos tipos de personas o gente superpoderosa. Y tampoco voy a romantizar a Tomura, pero se siente que el futuro que les queda, un futuro mejor que el que tenían, en cierta forma, es gracias a Tomura por haber destruido la anterior sociedad.
La última batalla ha dejado tal huella que el mundo entero ha cambiado para siempre. Y tras la batalla, el anime continúa con un episodio titulado Epílogo y un par más de episodios que tendremos después. En este epílogo vemos cómo todo el mundo se vuelve a levantar, se reconstruye la ciudad, pero también las secuelas en aquellos que participaron en la batalla. Ya hablé de esto en otro vídeo, que es interesante ver cómo el autor les da un destino a los personajes según lo que cree que se merecen. Porque lo que nos define son las experiencias, y esas secuelas son el fruto de esas experiencias, el recordatorio de lo que han hecho para bien o para mal. Así que podemos tener personajes totalmente desmembrados que continúan ejerciendo como héroes con sus prótesis y otros que están incapacitados cuando en este universo no necesariamente tendría que ser así, siendo héroes reconocidos que el gobierno perfectamente podría invertir en ellos. Pero es, como digo, la forma de romantizar el destino de los personajes, que cumplan con sus penitencias. Y creo que en este epílogo se acaba de construir la obra de forma perfecta, como antes decía, de forma coherente con el desarrollo, con todo lo que define a esta obra, siempre tratando de evocar sentimientos humanos, altruistas, rascando lo mejor de cualquier persona o personaje. Así tenemos esa conversación entre Midoriya y All Might, el joven héroe lamentando no haber podido salvar finalmente la vida de Tomura, recibiendo una maravillosa respuesta por parte de All Might, que podríamos resumir con que lo importante es cómo logró que muriese, con esa cara de satisfacción o alivio, habiéndolo despojado de esa carga tan pesada que le suponía el odio. Le dio en la muerte algo mucho mejor de lo que tuvo en toda su vida. Ese instante valía más que todo lo que vivió y literalmente supuso su mayor descanso. Y honestamente, igual que ocurría con All for One, no sería justo que sobreviviese habiendo sesgado tantas vidas. Fijaos que en el episodio anterior la frase más pronunciada fue "Gambare", haz tu mejor esfuerzo, adelante, tú puedes, es lo que significa. Y es la misma con la que se despide el propio Tomura de Midoriya. Esas palabras que en primera instancia, cuando se las dice, no las escuchamos, pero después, cuando está en el hospital y las recuerda, ahí podemos nosotros escucharlas. Como Tomura, después de haberle dicho "he conseguido destruir la sociedad, el mundo tal como era", le pide a Midoriya que haga su mejor esfuerzo, depositando sus confianzas en el héroe para que construyan una mejor sociedad, un mejor futuro para todos, denotando ahí esa mentalidad mucho más positiva y no destructiva por parte del que fue el villano. Ese es su mayor cambio. Antes había un odio visceral, sobre todo hacia el héroe, pasando ahora a desearle lo mejor a su mayor enemigo, denotando la falta de resentimiento. Sí, Midoriya no pudo salvar su vida, pero sí salvó su espíritu. Otro punto importante es el sentido del One for All, el don, que como su propio nombre indica, existe para ser dado, representando el puro altruismo, en contraposición de lo que viene a ser el All for One, que es el egoísmo puro, todo lo que los demás tienen para mí. Por eso comentaba yo en otro vídeo que no sentía que Midoriya se desprendiese de algo que tanto le había costado conseguir, porque él no quería convertirse en un héroe para tener poderes, solo quería el poder suficiente para ayudar a los demás, y cumple con el objetivo del One for All hasta el final. Un don que acaba dándose a otro y que finalmente se lo entrega a su enemigo. El propio Midoriya representa ese altruismo, es el mártir de la serie, aunque después al final veremos que sí, obviamente siente cierta pena, cierta nostalgia por volver a luchar con sus compañeros. Es lo que le gustaría, y veremos cómo ese sueño se cumple. Pero bueno, para este momento la serie viene a decirte: no vamos a tener un final agradable para el héroe. Y ahí tenemos a Bakugo llorando, que parece sentir más lo que su amigo ha perdido que el propio Deku. Es un gran momento porque te hace pensar que no solamente está llorando por la pérdida que ha sufrido su amigo, llora por sí mismo, de una forma egoísta. Bakugo le debe a Midoriya el héroe que es hoy día. Ha sido su motivación, tratando siempre de alcanzarlo superaba sus propios límites, sacaba lo mejor de sí mismo. Por eso le gritaba en la última batalla: no dejes que te supere, eso me hace más fuerte. Mientras seas mejor que yo seguiré esforzándome para igualarte. Y ahora siente que lo deja tirado, no podrá seguir creciendo de la misma forma sin esa motivación. La relación entre ambos había definido tanto a Bakugo que perdiéndolo como compañero y rival es como si se muriese algo del propio Bakugo. Y eso sin entrar en otras lecturas, porque siempre ha tenido la posibilidad de superarlo mientras existiese ese pique. Pero ahora es como si Midoriya dejase la competición sin que Bakugo lo hubiese podido superar, habiendo derrotado al villano con las ascuas de su don, pero técnicamente ya sin poder. Tal vez Bakugo en este momento entiende que jamás podrá superar
el espíritu heroico de Midoriya, que está por encima de cualquier don. Pierde contra Midoriya, que se retira habiendo quedado en lo alto del podium sin la oportunidad de revancha. Y además un girito que me ha gustado es que cuando iniciamos a ver el anime, se supone que Midoriya nos está contando la historia. Así es como me convertí en el mejor héroe. Pero claro, no miente, es como llegó a convertirse en el mejor héroe. Llegó a serlo. Pero no te dicen que después perdió los poderes, así que no te lo esperas. Y es algo que me mola. Dabas por hecho que ibas a ver a Midoriya como un nuevo All Might y no te esperabas que fuese un nuevo All Might pero versión chunga, un Toshinori Yagi. Y ojo que acaba la serie con la misma frase, pero pasando a plural en lugar de singular. En lugar de esta es la historia de cómo me convertí en el mejor héroe o en el mayor héroe, esta es la historia de cómo nos convertimos, siendo coherente con lo que la historia te ha estado contando, abogando por la unión, por el pluralismo. Antes hablábamos de las secuelas, una lección más por parte del autor que de la lógica en este universo tan avanzado científicamente. Y un ejemplo lo tenemos en Enji. Podía tirar de prótesis, pero este es el destino trágico con el que el autor ha querido castigarlo, el que cree que se merece o simplemente le satisface. Vemos a la familia Todoroki yendo a visitar a Toya, que tiene chamuscada hasta la polla. He escuchado a gente debatiendo sobre esta clase de tortura, manteniendo vivo a un ser que está condenado y que está sufriendo cada segundo agónicamente. Pero para entender bien el porqué, habría que rebobinar el episodio de su derrota, donde se da cuenta que es demasiado tarde para evitar la explosión, mientras está siendo abrazado por su padre, deseando tener algo más de tiempo para soltar todo ese odio acumulado, desahogarse, pero ya es tarde. Iba a hacer pum, pero intentando él frenarse, y luego toda su familia, por supuesto, porque ya era tarde, pero ya ahí está su familia para intentar contener esa explosión y evitar que los daños sean mayores. Así que lo que estamos viendo ahora son esos segundos de vida que él pedía, ese tiempo extra que él necesitaba para solucionar las cosas con su familia, a quienes dice odiar más que a nada en este mundo, pero los odia porque son las personas que más le importan, por eso le afecta. Vimos cómo Midoriya logró salvar el espíritu de Tomura, liberándolo del odio antes de que el villano muriese, pues ahora los Todoroki tienen la oportunidad de salvar el alma de Toya. Pero es que aparte de estas razones que justifican mantener vivo a Toya durante unos días o semanas hasta que el cuerpo aguante, está también la oportunidad que tiene Enji para redimirse, dedicándole la atención paternal a Toya que de niño le negó. Tanto Toya que no dejaba de observar a su padre mientras que su padre no miraba a su hijo. Ahora es momento de que le preste esa atención tan demandada. A estos niños no les crió un padre, les crió el tirano héroe Endeavor. Y es toda una declaración de intenciones cuando Enji le dice a Toya: el héroe Endeavor murió. Tú lo ganaste. Ahora solo queda un padre tratando de ganarse a su hijo. El destino les ha regalado este escaso tiempo para curar sus heridas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuánto simbolismo en tan pocas palabras? Esta pregunta, que podría sonar aleatoria, en realidad retoma un tema abierto en el episodio 143, cuando Soto lamenta no conocer siquiera lo que le gusta a su hermano, deseando poder comer algún día juntos, deseando un futuro en el que dejen de ser enemigos y estén unidos. Cuando Toya responde fideos soba, lo mismo que le gusta a Soto, está más cerca de ese deseo y gracias a ese tiempo de descuento que la vida les ha regalado. Pero qué importante es que a ambos les guste lo mismo, lo que acentúa esa unión. Los dos fueron usados por su padre, y Toya pagó gran parte de su frustración con su hermano. La conexión que se crea en esta escena le hace darse cuenta de su error, y le pide perdón. Es un momento agridulce porque a Toya le quedan 2 telediarios y no va a volver a comer fideos, pero por otro lado, cada vez que los coma Soto, será como compartir algo juntos. Fijaos que a pesar de ese destino que le han dado a Enji, teniendo que expiar sus pecados, me gusta que reflejen que nadie está solo del todo, cómo empiezan a aparecer compañeros a su lado, preocupándose, tratando de decirle al espectador: tranquilo, que no va a estar mal. Luego, en el penúltimo capítulo, el 169, siento que reflejan mucho la cultura japonesa, la capacidad de reponerse entre los desastres para unirse y reconstruir las ciudades. Aquí hemos tenido una gran batalla, pero Japón libra muchos terremotos, muchos desastres naturales, que les obligan a sobreponerse y trabajar conjuntamente como no hace ningún otro país. El momento más emotivo lo tenemos protagonizado por Ochaku Uraraka, que libra la misma pena que Deku con Tomura tras no haber podido salvar a Himiko. Y también deja patente el amor entre los dos, ese romance anunciado a gritos que no llegaba a darse, a consumarse. Con esta escena por fin podemos decir: pareja.
van a ser pareja 100%. Se demuestra el amor. Y llegamos al último episodio, continuando con esa especie de largo epílogo que pretende dejarlo todo bien atado o cerrado a través de escenas más cotidianas donde vemos a los personajes por fin vivir una vida relativamente tranquila, produciéndonos una sensación de nostalgia, bonito, pero estirando algo que tampoco puede ser estirado mucho más. Tenemos la escena de la abuela que una vez siendo un poco más joven se encontró a Tomura solo huyendo en la calle y ella apenas le dijo: tranquilo, que algún héroe vendrá y te ayudará, dejándolo todo ahí en manos de los héroes, como que ella no estaba capacitada. Y aquí cambia la cosa, todos podemos ser héroe, mandando ese mensaje. No dejes en manos de otros lo que tú puedas hacer, ayuda al prójimo si tienes la capacidad. E igual que tenemos esa comparativa de, un posible Tomura que hemos podido evitar, demostrando que finalmente la sociedad sí ha cambiado, pues tenemos también un posible nuevo Deku, el espejo de Midoriya, a quien el protagonista le tiende su mano igual que All Might lo hizo con él. Y ese es el mensaje principal que tenemos tras este último episodio, tender la mano siempre que puedas. Y vemos el paso del tiempo para los protagonistas, cómo encuentran su hueco dentro del mundo donde ya no se necesitan tantos héroes, gracias a Dios, pero donde han logrado labrarse un futuro mientras Midoriya lo contempla desde un puesto de profesor con cierta nostalgia, penilla, porque nunca más volverá a tener un don. Pero, y me gusta mucho, que Deku sepa aceptarse y quererse tal como es. Decir, puedo molar aún así. Es como una enseñanza. Y así para mí tenía que haberse quedado. No necesitaba un traje de Iron Man para decir, mira, nada, tengo que seguir siendo héroe. No, puedes librar las batallas desde otro lado. Estaba bonito el mensaje que mandaba a todo el mundo de confórmate con lo que tienes, no importa si te tocan malos dones, si no tienes habilidades como te gustaría, que siempre podrás hacer algo dentro de tus capacidades, porque lo importante es que des la mejor versión de ti mismo. Y hasta aquí el vídeo análisis. Ocurren más cosas, pero ya veis que lo que he querido ha sido analizar momentos clave, como siempre, en lugar de haceros un resumen. Esto es lo que interesa. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, por supuesto todo aquello en lo que no hayáis estado de acuerdo, que siempre me gusta leeros y leer sobre todo vuestro pensamiento más profundo. Si os quiere, nos vemos en el próximo vídeo.